En esta tarde yo te voy a hablar acerca de la verdad sobre el infierno y les voy a presentar 7 razones, 7, y el número 7 representa siempre algo que pertenece a Dios, lo divino, 7 razones por las cuales el tormento eterno o la inmortalidad del alma no es posible. La doctrina del tormento eterno, tal y como les estoy mencionando, trae al carácter de Dios una mancha terrible, algo que no se puede quitar, aun cuando nuestra mente digamos Dios es amor, y aun cuando la gente dice Dios te ama. ¿Por cuánto tiempo me ama Dios? Y la Biblia dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y uno dice, bueno, y si Dios me ama con amor eterno, ¿por qué me va a atormentar eternamente? Pues no, que me amaba. Y entonces ahí donde la gente inmediatamente, cualquier persona pensante, no puede decir, bueno, un Dios de amor es un Dios que está dispuesto a torturarme por los siglos de los siglos de los siglos con fuego. Bueno, hablemos un poquito acerca de esto. Dice, pero pastor, en la Biblia hay muchos versículos que hablan del infierno. Bueno, quiero decirles que la palabra infierno no aparece como tal en la Biblia. Es cierto, en nuestra traducción al castellano hay varios versículos que nuestra Biblia castellana le pone la palabra infierno. Pero esa palabra no aparece en el original, aparece en otros términos de los cuales vamos a hablar en un momento más. Por ejemplo, cuando ustedes van a Mateo 5:22, dice, pero yo os digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable de la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpado delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Así aparece, por ejemplo, el versículo, y uno diría, ahí está, pastor, ahí habla acerca de un infierno de fuego. Bueno, en la palabra original no aparece la palabra infierno de fuego, aparece otra palabra a la cual vamos a hacer referencia más adelante. Sin embargo, los traductores al castellano, cuando leyeron ese versículo y cuando leyeron el original griego, en este caso, dijeron, es infierno, y le pusieron el infierno porque así lo interpretaban ellos. Cuando se van a 2 de Pedro 2:4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio, cualquiera diría, ahí está la palabra infierno. En un momento más vamos a hablar acerca de ese versículo y no aparece realmente la palabra infierno allí. En Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Y alguno dice, pastor, ese fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, aunque no dice la palabra infierno, presienta que va a ser un fuego eterno. Ahorita vamos a hablar de eso también. Todos estos versículos que ustedes están viendo aquí, presenta por ejemplo la palabra infierno, que ya les dije que no aparece en el original. Realmente la palabra infierno no hace referencia a eso. El infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga, hablando de aquel que es mejor que te saques un ojo o tu mano la cortes antes de ser echado al infierno. En Apocalipsis 20:15 dice, el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ese lago de fuego existe y va a ocurrir, pero no va a ser algo que va a durar por los siglos de los siglos. En Salmo 55:15 dice que la muerte los sorprenda, que desciendan vivos al Sheol. Aquí aparece la palabra original Sheol, algunas versiones le ponen que desciendan vivos al infierno, porque la maldad está en su morada en medio de ellos. Bueno, la palabra Sheol, en este caso se aplicaría al sepulcro, pero ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esto. Entonces, este asunto del fuego eterno y del infierno, vamos a hablar entonces de 7 razones por las cuales bíblicamente el infierno no es sustentable, el infierno no existe de acuerdo a la palabra del Señor. La razón número 1, queridos hermanos, es el estado de los muertos. La Biblia es bien clara en explicarnos con lujo de detalles lo que pasa cuando una persona se muere. Sabemos por la palabra del Señor que cuando una persona muere, su memoria es puesta en el olvido, su amor, su odio desapareció ya, no tiene ya más parte de todo lo que se hace bajo el sol. Esto está en Eclesiastés capítulo 9, 5 al 10. Dice la palabra de Dios, los muertos nada saben. Su memoria es puesta en olvido, no tiene ya más parte de todo lo que ocurre aquí alrededor del sol, abajo del sol. Si ustedes se van, por ejemplo, al Salmo 6, versículo 5, miren, lo voy a leer a la letra. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, dice la palabra del Señor. En la muerte no hay memoria de ti. Y ustedes dirán, bueno, es que la idea que tienen, por ejemplo, bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, asambleas de Dios, pentecostales y la gran mayoría de las iglesias, es que cuando una persona se muere y si fue buena se va al cielo. La Biblia dice que en la muerte no hay memoria de Dios. Entonces, ¿qué están los que están haciendo en el cielo? ¿Están desmemoriados? Y aun cuando ven a Dios no saben quién es. Evidentemente la Biblia dice que la muerte es un estado de inconsciencia. Y dice, en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? Dice la palabra del Señor. Y luego te vas a encontrar, por ejemplo, en el Salmo 115, 17, que dice exactamente lo mismo. Básicamente, ¿qué pasa cuando una persona se muere? Cuando una persona se muere,
prácticamente su vida hay un reset. Esa persona ya no tiene parte, dice aquí, te ofrecerá sacrificio de alabanza e invocará el nombre del Señor. Básicamente, dicen la muerte, es obviamente la muerte de los santos, no hay memoria de todo lo que se hace aquí el Señor. Alguien que ha muerto no puede ofrecer sacrificio, tampoco puede invocar el nombre del Señor. El Salmo 146:4 nos dice que el día que la persona muerte, ese día perecen sus pensamientos. Dice, perecen sus pensamientos. La palabra perecen que aparece allí quiere decir dejan de existir. Si nosotros pensamos que la persona que se murió se convierte en Gasparín, ¿verdad?, en una especie de fantasma, pues sigue pensando. Y si está en el cielo, pues sigue pensando. Y sin embargo, la Biblia dice que sus pensamientos desaparecen. El día en que la persona muere, en Salmo 146:4. En la palabra de Dios aparecen por lo menos 60 versículos. ¿Saben lo que son 60 versículos para sustentar una doctrina bíblica? Una doctrina bíblica generalmente tendremos unos 20 o 30 versículos a lo mucho, pero en esta tenemos por lo menos 60 versículos que nos dicen que la muerte, lo más parecido que hay a la muerte es quedarse dormido. Dormirse. Por eso aparece en la Biblia los que duermen en el polvo, duerme con sus padres, durmió, está dormidos. La referencia siempre a los muertos es que están durmiendo, duermen en el polvo, duermen con sus padres, durmió en el Señor, duermen. Esa es siempre la palabra para referirse a alguien que se murió. Y si de alguna manera la persona que se murió sigue despierta en el cielo, pues entonces ¿por qué está dormido? Es que dicen, es que el cuerpo está dormido. Pues entonces no está dormido, realmente está despierto. Lo que se le quitó fue el cuerpo. Es curioso, ¿no? Que de alguna manera están hablando de alguna especie de un espíritu desencarnado. También encontramos que hay otras expresiones en la Biblia acerca de la muerte. Por ejemplo, en Génesis 3:19 se nos dice vuelven a la tierra, dando a entender que la persona está en el tierra. Job 7:21 nos dice que están dormidos en el polvo. ¿Y cómo es entonces el cuerpo dormido? Y luego dice en Génesis 35:29, por ejemplo, dice que es hacer el último aliento o el último respiro. Y en otros lugares encontramos la palabra ir al Seol. El Seol obviamente sería ir al sepulcro. Entonces, para empezar, la primera razón por la cual no es posible la idea de que una persona se muere y se va al cielo o se va al infierno para ser atormentado es el estado de los muertos. La Biblia nos dice claramente que una persona que se murió se durmió. Por ejemplo, cuando Jesús va a ver a su gran amigo Lázaro, allá en San Juan capítulo 11, el Señor le dijo a sus amigos, Lázaro, nuestro amigo, duerme, pero voy a despertarlo del sueño. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño, pero luego dice claramente, eso decía Jesús de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. El Señor Jesús le dijo también de una muchachita que se había dormido, que tenía 12 años, no está muerta, sino que está dormida. Esa es la manera en la que Jesús se refirió obviamente a Lázaro. Es curioso que cuando Lázaro fue resucitado ya tenía 4 días en el sepulcro, y cuando el Señor Jesús se encuentra con él y lo resucita, Lázaro no hace ninguna referencia de haberse ido a ningún otro lugar o de haber conocido a Dios o haber estado en el cielo contemplando a los ángeles. Simple y sencillamente nos dice que lo despertó. Lázaro, le dijo el Señor, ven fuera. Jesús no levantó la mirada al cielo y dijo, Señor, manda a Lázaro de regreso. Lo único que dijo fue, Lázaro, ven fuera, como si Lázaro estuviese allí exactamente en el sepulcro. Así que la primera razón por la cual no es posible que una persona se vaya al infierno es el estado de los muertos. Esa es la primera. Recuerden que vamos a dar 7. La segunda razón por la cual el infierno no puede existir es que las palabras que encontramos en la Biblia que supuestamente dan a entender el infierno no están hablando exactamente de la idea que tenemos en el siglo XX y en el siglo XXI o la idea que tienen los seres humanos a través de la historia de lo que es el infierno. Vamos a ver, por ejemplo, algunas de las palabras que encontramos en el hebreo o en el griego, de las cuales deriva o en la traducción colocan la palabra infierno. Por ejemplo, la palabra Sheol. La palabra Sheol aparece un montón de veces en la Biblia, por lo menos 65 veces en el Antiguo Testamento. ¿Y a qué se refiere la palabra Seol o Sheol? La palabra Sheol se refiere a un hoyo. Y eso es lo que quiere decir. Entonces no se puede traducir como infierno. Los que descienden al hoyo, los que descienden al hueco, pues está refiriendo obviamente a la tumba. Esto es lo que nosotros hacemos para enterrar a una persona. Y cada vez que aparece entonces desciendan al Seol, se está refiriendo desciendan al sepulcro. Eso no es obviamente
el infierno. Y ustedes van a encontrar que al Seol descienden tanto justos como injustos. Así que no puede ser que los justos los hayan mandado al infierno una vez más. Tengan en su mente que estamos atacando la idea de un castigo eterno, la idea de un infierno. Así que la palabra Seol aparece por lo menos 65 veces en el Antiguo Testamento y no puede traducirse o no debería traducirse como infierno, debe traducirse casi siempre como el sepulcro. Encontramos la palabra Hades en la palabra del Señor, y aquí esta es una palabra muy interesante, porque el Señor Jesús utilizó allá en San Lucas la palabra Hades. La palabra Hades es una palabra griega y se refiere al reino de un dios. Dentro de los dioses helénicos, los dioses de los griegos, había 3 dioses principales. Tenían muchos dioses, pero los principales obviamente era Zeus, y el hermano de Zeus era Poseidón, que se encontraba en el mar, y por supuesto Hades, que es el dios del inframundo. Hades es un personaje real. Ahorita vamos a hablar acerca de este personaje real en los mitos, o sea, real en las historias de los griegos. Realmente no existe, es mitológico, así en ese término no es real, pero bueno, es mitológico. Hades es un dios inventado. Jesús utilizó la palabra Hades para referirse a lo que pasó en la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué cosa es el Hades? El Hades es el lugar donde reina ese Dios que se llama Hades. Y sí, aparece en la Biblia, efectivamente, aparece cuando Jesús contó la parábola del Evangelio de San Lucas, la parábola del rico y Lázaro. Tengo una pregunta, ¿existe Hades? ¿Existe el Dios Hades? Y tu respuesta va a ser, si eres cristiano, va a ser, por supuesto que no. Entonces, si no existe Hades, entonces esta palabra tiene algún simbolismo por el cual Jesús la utilizó. La otra palabra que aparece constantemente y que a veces la Biblia traduce como el infierno es la palabra Gehenna. La palabra Gehenna es una construcción, una transliteración de 2 palabras hebreas, la palabra Gi y Nom, que quiere decir el valle de Hinnom. En este caso la palabra Gehenna se refiere a un lugar que se llama el valle de Hinnom. El valle de Hinnom efectivamente existía. Aquí tengo un mapa. Este mapa que ustedes están viendo aquí en la pantalla es el valle de Hinnom. Esta línea roja que ustedes ven aquí es la ciudad de Jerusalén. Hasta acá llegaba después cuando colocaron el muro del templo. Esta flecha te señala la parte de atrás, obviamente, donde se encontraba el valle de Hinnom. El valle de Hinnom era el lugar donde se tiraba la basura. En ese tiempo no había un sistema muy eficiente de basura. Lo que hacía la gente es obviamente tomaba las cosas de basura y lo llevaban, todo lo que quisieran que fuera destruido, y la manera de destruirlo obviamente era quemándolo. Lo llevaban a ese lugar y en ese lugar encendían fuego. Había fuego constantemente. En ese tiempo era muy difícil conseguir cerillos y era muy difícil tener pedernales. Encender fuego era complicado. Así que lo que hacían, había personas contratadas ahí en el Valle de Hinnom que mantenían el fuego prendido. Y de ahí surge la idea del fuego eterno, porque ese fuego siempre estaba prendido. Y como en ese lugar había basura y había cosas quemándose, había por supuesto muchos gusanos y muchos animales que viven y mucha podredumbre, putrefacción, por supuesto. Y a veces a los que eran personas malvadas, que no les daban lugar para enterrarlos en el panteón, lo que hacían es que lo llevaban ahí al Valle de Hinnom y los tiraban ahí en la basura, donde había gusanos. Y aparece la expresión del gusano que nunca muere, dando a entender un gusano que siempre está allí, ¿verdad? Porque siempre había gusanos, de alguna u otra manera, siempre había animales inmundos y siempre había mucha basura. Así que las referencias que aparecen en la Biblia se refieren a ese pozo de unos 30, 60 metros de profundidad, donde había un montón de basura y que siempre estaba siendo quemado. Cuando dice la Biblia van a ser echados en la Gehenna, se refiere a aquellos hombres malvados, como era la costumbre en aquella época, que eran arrojados en ese valle y ahí eran quemados, básicamente. Así que no estamos hablando directamente de lo que es el infierno, sino que estamos hablando básicamente de un lugar real que es el Gi Hinnom, en este caso el Valle de Hinnom. Y encontramos algunos versículos, por ejemplo en Mateo 5:22, Mateo 5:29, Mateo 5:30, Mateo 10:28, Mateo 18:9, Marcos 9:43, Lucas 12:5, Santiago 3:6, etcétera, etcétera, mencionan al Valle de Hinnom. La siguiente palabra que vamos a utilizar es la palabra tártaro. La palabra tártaro aparece por lo menos una vez en 2 Pedro 2:4. Y sí, efectivamente, se refiere a un lugar sobrenatural. Alguno diría, pastor, ahí está hablando del infierno. Bueno, déjame explicarles acerca de este lugar específico de 2 Pedro 2:4. En 2 Pedro 2:4, si quieren, vamos a leerlo literalmente.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, está hablando acerca de los ángeles caídos. Dice ahí, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado, obviamente del cielo, en el infierno, aquí aparece la palabra tártaro. En mi versión aparece los despeñó en el infierno, pero lo que aparece no es una palabra infierno, es una palabra tártaro. Los despeñó en el tártaro, con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados para el juicio. Ahora es interesante que el mismo contexto del versículo dice que hay un juicio todavía pendiente. Te dice que estos seres que están allí en el tártaro, está un juicio pendiente. ¿Por qué se utilizó la palabra tártaro? Porque la palabra tártaro o el tártaro era una referencia de la cultura helénica y griega para hablar del lugar donde vivían los espíritus. Había otra palabra que se utilizaba para referirse a los espíritus y se refiere al mismo lugar. Y es la palabra tes abusos o la palabra abismo. Si ustedes se van a San Judas, capítulo 1, versículo 6, en Judas 1:6 se menciona básicamente el mismo lugar, pero con una palabra diferente. Y es la palabra tes abusos. Y en la Biblia va a aparecer como el pozo del abismo. Dice ahí, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su habitación, los ha reservado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Ahora noten, ¿qué es en realidad el tártaro? De acuerdo a lo que leímos en Judas 6. Bueno, aunque en Judas 6 no aparece la palabra tártaro, aparece la palabra tes abusos, es exactamente lo mismo que está diciendo Pedro. Pedro dice que a los ángeles que no guardaron su dignidad o que dejaron su morada, que fueron despeñados, los han puesto en el tártaro esperando el juicio. Y Judas 6, en vez de llamarle tártaro, le llama tes abusos y dice que los ángeles están reservados allí en espera del día del juicio. Entonces, noten que la diferencia está, San Pedro le llamó tártaro y Judas le llamó tes abusos. ¿De qué están hablando? Están hablando de un lugar que de acuerdo a los dos es una prisión. Una prisión. Una prisión que va a dejar de ser prisión cuando venga el juicio. Y en esa prisión no están los seres humanos, sino los que están allí son los ángeles caídos. Entonces, no estamos hablando aquí del infierno en realidad. Estamos hablando de un lugar sobrenatural, efectivamente, donde están presos los ángeles que fueron arrojados del cielo. Por eso es que en San Lucas encontramos cuando en San Lucas capítulo 8, cuando Jesús pasa a la región de Decápolis, allá en Gadara, se encuentra con los 2 endemoniados gadarenos, ¿se acuerdan? Que estaban desnudos, que se cortaban con piedras, que vinieron a tratar de golpearlo. Le dijeron al Señor Jesús, te rogamos que no nos mandes al abismo, déjanos meternos en los cerdos. Entonces, no nos mandes al abismo, era obviamente la prisión donde esos demonios que eran allí, una legión, debían estar. De acuerdo a San Judas, es el tes abusos, y de acuerdo a San Pedro, es el tártaro, donde esos ángeles deben estar. Ambos nos dicen que es una prisión. Miren, lo voy a leer una vez más. Dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas. ¿En dónde están? En una prisión. La palabra original es la palabra tes abusos y se refiere a una prisión. ¿Es el infierno? Pues no es el infierno, es una prisión y de acuerdo a lo que dice la Biblia, en espera del juicio del gran día o en espera del día del juicio. Esa es la segunda razón. Entonces, la primera razón era el estado de los muertos y la segunda razón es que las palabras que en nuestra traducción se traducen como infierno en realidad no están diciendo eso. Lo que están diciendo es una cosa muy diferente o están usando un símbolo para referirse al sepulcro o están refiriéndose al valle de Hinnom, donde eran muerta toda la basura, donde era destruida toda la basura y donde eran arrojados muchos de los delincuentes de la antigüedad, o se está refiriendo a la prisión donde vivían obviamente los ángeles caídos. La razón número 3 por la cual el infierno bíblicamente no es sustentable es la supuesta inmortalidad del alma. La idea de que los seres humanos tenemos adentro de nosotros alguna especie de fantasma, alguna especie de ser aparte del cuerpo y aparte de la inteligencia que vive sin la necesidad del cerebro. Es curioso, queridos hermanos, que aún si pensamos inteligentemente, nada más por utilizando la inteligencia. Un día me recuerdo que estaba una persona allí que cuentan historias de lo que les pasó cuando se mueren y dicen, yo estuve 5 minutos muerto y yo me acuerdo que cuando me morí, fíjate lo que cuentan en la tele, me morí, sentí que me salí del cuerpo, eso se le llama un viaje astral,
Ahorita les explico por qué se llama viaje astral. Entonces sale volando y andaba volando por allí y de pronto dice, yo andaba así y podía ver a los médicos tratando de resucitarme y me ponían, me daban los toques eléctricos y estaban tratando de levantarme en ese lugar. Y yo me recuerdo que podía ver todo lo que estaba ocurriendo y podía oír. A ver, vamos a pensar, tiempo fuera. La persona que se murió, ¿dónde está la persona? Está en la cama, ahí en la tabla, lo están tratando de resucitar. Ahí está la persona. Sin embargo, él dice que sintió que se salió y que él estaba por allá. Bueno, entonces, ¿dónde está? ¿Está en la tabla o está en otro lado? Dice, es que eso es lo que es del alma, eso está por fuera. Ok, está la persona allá afuera, está viendo que lo están resucitando. Ok, lo está viendo y lo está oyendo, ¿verdad? Eso quiere decir que desde arriba él puede ver. ¿Con qué vemos, hermanos? ¿Con qué vemos? ¿Con qué vemos? Hermano, ¿usted qué usa para ver? Pues los ojos, ¿verdad? ¿Y para oír? ¿Qué usa, hermano Daniel, usted para oír? Los oídos. Bueno, pero el que está ahí arriba está viendo y está oyendo. ¿Dónde están los oídos y los ojos de ese que está ahí arriba? ¿Dónde están? Pues están en la mesa, ¿verdad? Están en la mesa. Y él está ahí arriba. ¿Y cómo puede ver y cómo puede oír? Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos adentro de nosotros algo que no necesita ver. Perdón, no necesita ojos para ver. Porque si eso que está ahí arriba puede ver y sus ojos están ahí en la mesa, pues entonces no necesita los ojos de la mesa. Puede ver desde ahí arriba. Desde ahí arriba ve el cuerpo. O sea, noten que los ojos están acá. En todo caso, los ojos verían al ser que está ahí arriba, pero no. Desde ahí arriba él ve el cuerpo. Eso quiere decir que allá arriba tiene unos ojos y tiene unos oídos porque oye. A ver, eso quiere decir que no necesitamos ni los ojos para ver ni los oídos para oír porque tenemos adentro algo. Pues entonces sácate los ojos. Vamos a ver si puedes ver. O córtate los oídos, destruye los oídos. ¿Y por qué hay ciegos? ¿Y por qué hay sordos? O también el espíritu es ciego y sordo. Nada más por lógica. Eso es una tontería. Pero bueno. Eso es más para que tengan una idea de lo que estamos hablando. A ver, ¿y dónde está el cerebro? Porque si esa persona está arriba y está concentrado, dice, me están tratando de resucitar. ¿En dónde está el cerebro? Porque es lo que necesitamos para razonar. ¿En dónde está el cerebro del ser que está ahí arriba? Entonces tampoco necesitamos el cerebro. Estamos hablando de un ser que no necesita el cerebro, no necesita el cuerpo para existir. De acuerdo a esta idea, hay un ser dentro de nosotros que no necesita el cuerpo para existir y a eso le llaman el alma inmortal. Bueno, déjame decirte cómo fuimos construidos de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia, en Génesis capítulo 2, versículo 7, nos dice claramente cómo el Señor formó al hombre. Dice, formó pues Jehová Dios al hombre, número 1, del polvo de la tierra, y la palabra que utiliza ahí es la palabra far. O sea, Dios construyó un muñeco de barro, hizo un muñeco. Luego dice la Biblia que alentó en su nariz aliento de vida. No dice nada más, solamente dice, lo hizo del polvo de la tierra. Ese es afar. Vamos a ver, el Señor construyó, dice ahí, afar, allá arriba la palabra afar, que quiere decir polvo. Dios hizo un muñeco, ese es el cuerpo. Luego el Señor alentó en su nariz, en el idioma original aparece la palabra en Shamar Ruach Hai, o en Shamar Ruach Hai, que quiere decir aliento o espíritu de vida. Un aliento de espíritu de vida, un aliento de vida. Ok, entonces estamos construidos por dos cosas. El cuerpo, que es el afar, y el Enshamar Ruach Hai. Cuando esas dos cosas se unen, dice la Biblia, y el hombre se convirtió en un alma viviente. En otras versiones dice en un ser viviente. Entonces, ¿qué cosa es el alma? De acuerdo a la Biblia, el alma es la unión de dos cosas. El cuerpo más el Enshamar Ruach Hai. Ahora, ¿por qué? Alguno me dirá, pastor, el Enshamar Ruach Hai, ese es. No. Déjame decirte que eso, Enshamar Ruach Hai, lo tienen todos los seres vivos de este planeta. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque cuando dice la Biblia que Dios destruyó el mundo a través del diluvio, dice la Biblia, y pereció todo lo que tenía en Shamar Ruach Hai, en sus narices o en sus alientos o en sus bocas, y dice tanto de seres humanos como de animales y reptiles. Eso quiere decir que las lagartijas y los perros y las vacas y cualquier otro animal de la tierra tiene, o los insectos tienen en Shamar Ruach Hai. ¿Cómo se mueve? Pues con el Shamar Ruach Hai que Dios nos puso. Es básicamente la energía eléctrica que el Señor colocó dentro de nosotros, que se une en el cuerpo y obviamente el cuerpo comienza a funcionar. Y una vez que eso se unió, el ser humano es un alma viviente. Por eso dice la Biblia claramente que cuando una persona muere, deja de pensar y deja de existir. En Ezequiel 18:4 dice, el alma, y utiliza la palabra alma, el alma que pecare, y utilizando la palabra nefesh, que se traduce como alma, nefesh que peca, muere. Entonces, ¿es inmortal? Y la respuesta es, no, el alma es mortal. ¿Por qué? Pues porque somos mortales. Nuestra alma no es inmortal, es mortal. Y eso está en Ezequiel 18:4. Y Ezequiel 18:26 también dice, el alma que comete pecado va a morir, básicamente. En 1 Timoteo 6:16 dice, al único
que es inmortal, o al solo que tiene la inmortalidad. En Corintios 15, 51, 36, 55 dice que solamente Dios tiene inmortalidad. Entonces, si la palabra dice solamente Dios tiene inmortalidad, solamente Dios tiene inmortalidad. Eso quiere decir que ni los ángeles son inmortales, ni ningún otro ser humano, ningún ser creado es inmortal. Solamente Dios tiene inmortalidad. Y si eso es así, pues entonces todos los demás son mortales. La idea de que el alma es inmortal no es bíblica. Así que la tercera razón por la cual el infierno o el lugar de tormento no existe es la condición del alma y la supuesta inmortalidad de ella. La cuarta razón por la cual el infierno no puede existir bíblicamente es el futuro que, de acuerdo a la palabra de Dios, nos dice que va a ocurrir con los pecadores y con todos los hombres. Para empezar, en San Juan 14, el 1 al 3, Jesús dijo que no nos podemos ir al cielo todavía. ¿Cómo puede ser que una persona que ya se murió ya está en el cielo, cuando en San Juan 14 Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros? Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo y los llevaré para que donde yo vivo ustedes también puedan vivir. Ay, tiempo fuera. Ok, vamos a poner que existe el cielo, que lo que Jesús contó de Lázaro, que ya están en el cielo, ¿verdad? Porque eso fue lo que cree la gente, que ya están en el cielo y por supuesto el pecador está en el infierno. ¿Por qué Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros? Pues si obviamente, si ya están en el cielo es porque ya está listo el lugar. Cuando Jesús se fue, todos los del Antiguo Testamento, todos los de antes de Jesús, ¿dónde estaban? Los buenos, Jacob, Abraham, Isaac, todos los grandes hombres de la fe, ¿en dónde estaban antes de Jesús? ¿En dónde estaban todos esos muertos? De acuerdo a la idea que todos los que tienen, todas estas religiones que tienen acerca de los muertos, cuando una persona se muere se va al cielo, pues entonces ya debería estar en el cielo. Entonces, ¿por qué Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros? Y cuando tengo el listo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que ya donde yo vivo, ustedes también puedan estar. Pues, ¿para qué, Señor? Pues cuando nos morimos ya estamos contigo. Entonces no tiene sentido, ¿verdad que no? Evidentemente están dormidos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, están esperando el día en que el Señor Jesús se los va a llevar. Bueno, ¿qué más? En San Juan 8:21 también el Señor Jesús dijo básicamente lo mismo. Dijo que no nos podemos ir todavía con Él. Vamos a leerlo, San Juan capítulo 8, versículo 21. Y les dijo otra vez, yo me voy y me buscaréis, mas en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis. ¿Qué dijo? No podéis venir. Interesante, ¿no? No podéis venir. Pero entonces, ¿a dónde se fueron todos los que murieron en Jesús? Dice, bueno, empiezan a buscarle tres pies al gato. Dicen, bueno, pero es que solamente se va el cuerpo. No se va el cuerpo, se va el espíritu. Pues otra vez están ya con Él. También nos dice la Biblia en que los pecadores, en todos esos versículos que ustedes ven ahí, Salmos 73, 27, Juan 3, 16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, Salmos 37, 20, Salmos 92, 9, Juan 10, 28, Romanos 2, 12, Salmos 68, 2, Salmo 112, 10, Miqueas 1, 4, todos esos versículos que ustedes ven allí, nos dice que los pecadores dejan de existir. Utiliza la palabra perecerán, para que todo aquel que en Él cree no perezca o no perezcan. Y la palabra perecer, ¿qué quiere decir? Bueno, te vas al diccionario y encuentras qué quiere decir perecer. Perecer quiere decir dejar de existir, dejar de existir. Pero la idea es que yo me muero y de alguna manera sigo existiendo. ¿En dónde? Pues en el cielo o en el infierno. Eso no es posible. La palabra perecer dice que no existes. También nos dice la Biblia que los pecadores van a ser destruidos. Entonces, como te destruye pero sigues viviendo en el infierno, entonces no te destruye, nada más te transforma de alguna otra manera. Aparecen todos esos versículos que ustedes ven ahí. También dice la Biblia que los pecadores van a ser desarraigados. Y la palabra desarraigar quiere decir que te va a sacar, que te saca desde las raíces. Desarraigar es sacarte de las raíces. Una planta que le quitas un pedazo, puede ser que todavía funcione, pero cuando le sacas de raíz, ya le erradicaste completamente y no vuelve a existir, y aparecen todos esos versículos que ven allí. También nos dice la palabra acerca de los pecadores que van a ser devorados. ¿Y cómo van a ser devorados si van a seguir existiendo? Y también dice la Biblia, van a ser consumidos, o utiliza también la palabra disipados, en Salmo 37, 20, Salmo 68, 2. También utiliza la palabra serán cenizas. ¿Qué digo que van a ser? Cenizas, hermanos, ¿cuándo quedan las cenizas? ¿De dónde sacas cenizas tú? Y las cenizas es cuando el fuego se apaga. Bueno, pero si nunca se apaga el fuego, pues entonces ¿dónde va a haber cenizas? Siempre van a estar quemándose. Sin embargo, la Biblia dice en Malaquías 4:3, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Y obviamente eso quiere decir que la ceniza queda cuando ya se apagó el fuego. Entonces no va a estar para siempre prendido el fuego, de acuerdo a Malaquías 4:3. Además, quiero decirte algo muy interesante. En Ezequiel capítulo 39, versículos del 11 al 16,
Ezequiel, que también es profeta de Dios, Ezequiel capítulo 39, versículos del 11 al 16, dijo, fíjate lo que dijo que cuando descienda fuego del cielo y consuma a todos los pecadores en la guerra de Og y Magog, que es la última gran batalla de la historia que va a ocurrir, también está en Apocalipsis, eso, Apocalipsis capítulo 20, que te habla acerca de la batalla de Og y Magog, donde van a ser destruidos todos los pecadores. Ese es el día del lago de fuego famoso. Dice Ezequiel que después de que termine la guerra, que va a caer un montón de piedras de fuego y va a caer fuego del cielo y va a consumir a todos los pecadores, dice que el pueblo de Dios va a salir y van a empezar a buscar lo que quedó, restos de huesos de hombres, y los van a empezar a juntar y van a poner una señal, un mojón, dicen algunas de las versiones, para los sepultureros. ¿Y lo sabes lo que dice? Dice que los van a juntar y los van a llevar al valle de Amon-Gog, donde van a sepultar a todos los rebeldes y finalmente van a construir una ciudad funeral que se va a llamar Amona, y en esa ciudad van a sepultar a todos los pecadores de todas las épocas. Qué interesante, ¿no? Va a haber dos ciudades en el cielo. Una ciudad es la Nueva Jerusalén, donde van a estar todos los vivos, y una ciudad que se llama Amona, donde van a estar todos los muertos. Entonces, no van a estar en el infierno, sino en un lugar que se llama Amona, y van a estar muertos, dormidos. También nos dice la Biblia que Satanás mismo va a hacer ceniza. Y hermanos, eso es lo que dice básicamente Ezequiel 28:18, Ezequiel 28:19, dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste, el cual te consumió, te puse por ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. El versículo 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarían sobre ti, en espanto serás y para siempre dejarás de existir. ¿Qué dijo que va a pasar con Satanás? Dijo que va a dejar de existir para siempre y dijo que va a ser ceniza. Entonces Satanás también lo van a quemar. ¿Y cuándo viene la ceniza? Después de que ya se consumió, o sea, deja de existir. Entonces la razón número 4 por la cual no puede existir el infierno es lo que la Biblia nos dice acerca del futuro. No checa, no es compatible lo que la Biblia me dice acerca del futuro con el infierno. La razón número 5 por la cual el infierno no existe es el juicio y la segunda venida de Cristo. ¿Qué estoy hablando? La segunda venida de Cristo. Apocalipsis 24 al 10 nos dice que va a haber una batalla de Og y Magog. Léelo, está en Apocalipsis 20. Apocalipsis 24 al 10. Dice que todos los pecadores de todas las épocas se van a levantar cuando vean la Nueva Jerusalén y van a tratar de conquistarla. Pero pues si están en el infierno, ¿qué van a tratar de conquistar? No, que no pueden salir de ahí, no, que va a ser para siempre. Y de acuerdo a Apocalipsis 24 al 10, nos presenta un momento cuando todos los pecadores están vivitos y coleando, ¿verdad? Se levantan, porque va a haber una resurrección. Dice, los otros muertos no vuelven a vivir hasta que se cumplen 1000 años. Al final del milenio se levantan todos los pecadores de todas las épocas y vienen sobre los 4 ángulos de la tierra a tratar de conquistar Jerusalén. La Nueva Jerusalén que va a estar ahí delante de ellos, que va a descender del cielo de Dios preparada como una esposa para su marido, va a venir y se va a sentar en la tierra, y todos los pecadores de todas las épocas, de acuerdo a Apocalipsis 20, se van a levantar para tratar de conquistarla, y es el momento en que va a caer fuego del cielo. Y ya leímos lo que dice Ezequiel 39 acerca de esa guerra, que al final de esa guerra van a ser sepultados en una ciudad que se va a llamar Amona. También nos dice que los seres humanos van a recibir su pago. Dice, ¿a qué viene Jesús? ¿A qué dijo Jesús que venía? Dijo, a pagar a cada uno conforme a qué. ¿Para qué viene, Señor? Si lo estás pagando desde que se murió, ¿o no? La persona que se murió en el Señor se va al cielo y ya le está pagando. Y la persona que se murió y siendo pecador, ¿a dónde va? Entonces, ¿para qué viene Jesús a pagar a cada uno conforme a sus obras? Pues si ya le está pagando desde que se murió. ¿Es compatible esa idea? Piénsalo. Si una persona se muere y ya le está pagando el Señor, entonces ¿para qué dice la Biblia que cuando Jesús venga por segunda vez le va a pagar a cada uno conforme a sus obras? Y que a los pecadores los va a poner a la izquierda como los cabritos y les va a decir, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿A qué? Al fuego eterno. Pero Señor, pero eso lo estás diciendo cuando vengas, ¿por qué lo haces desde que se murió? Entonces Jesús es mentiroso y no es compatible con lo que Jesús dijo que va a pasar. En la segunda venida de Cristo, cuando Jesús viene a pagar a cada uno conforme a sus obras y vienen sus ángeles con él. El juicio final de Apocalipsis capítulo 20, versículos 10 al 15, nos presenta el momento en el que va a ser el juicio. Queridos hermanos, ¿qué justicia hay que te atormenten antes de que te juzguen? Dice, bueno, es que Hebreos 9:27 dice, el día que nos morimos ya enfrentamos el juicio. Sí, pero Apocalipsis 20, 10 al 15 nos dice que hay un juicio final. Entonces, ¿para qué tienes un juicio al momento de morirte y luego viene el juicio final? Pues si ya como quiera te hicieron un juicio, ya te condenaron y te mandaron al infierno desde el momento en que te moriste. Entonces, nota cómo ninguna de esas cosas es compatible con la idea de un infierno o de un tormento eterno. La razón número 6 es que las palabras que se utilizan para siempre, y las palabras que dicen fuego eterno, y las palabras que dicen que nunca se apagará, gusanos que no se mueren, y todo ese tipo de cosas,
Son maneras simbólicas de referirse a eternidad, claro, pero de maneras diferentes a como lo entendemos. Por ejemplo, la palabra para siempre se utiliza en la Biblia muchas veces para referirse a las personas mientras que existen. Por ejemplo, en 1 Samuel 13, 1 al 13, o en Éxodo 21, 2 al 5, fíjate lo que dice ahí. Acerca de los esclavos, se presenta allí, dice que un esclavo, si acepta quedarse con su señor, iba a ser esclavo para siempre. ¿Eso quiere decir que iba a ser eternamente? No, se refiere a que iba a ser esclavo hasta que se muriera. Y el día que se muere, pues ya deja de ser esclavo automáticamente. Pero entonces ese para siempre es para siempre mientras esté vivo. Y automáticamente esa es la idea de que van a ser para siempre en términos de que van a ser atormentados y las consecuencias obviamente van a ser para siempre. Si ustedes se van en el caso de Mateo 18:8 o Mateo 25:41, en Judas 7, aparece el famoso fuego eterno. Miren, por ejemplo, vamos a leer Judas, versículo 7, para que ustedes puedan dar una idea acerca de cómo se utiliza la palabra eterna. Judas, versículo 7, Judas 1:7, dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades que ya no existen, y las ciudades comarcanas, las cuales fueron de la misma manera que ellos habían sufrido o pecado, habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Ok, ahí está un ejemplo de lo que pasa cuando una ciudad sufre el juicio del fuego eterno que van a sufrir todos los pecadores. Los pecadores van a sufrir el juicio del fuego eterno. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Se están quemando todavía? Hay un lugar, cuando entras a Google Earth, buscas un lugar y hay un lugar donde siempre se está quemando. ¿Hay un lugar que siempre se esté quemando todavía en la tierra? No, Sodoma y Gomorra fueron quemadas con el fuego eterno y no están prendidas. ¿Qué quiere decir entonces fuego eterno en este caso? Lo que quiere decir es que ese fuego que quemó esas ciudades los destruye para siempre. Ese es el fuego eterno. Hay cosas que el fuego destruye, pero no las destruye para siempre. Pueden volver a existir. Pero esas consecuencias de este fuego, eso va a desaparecer para siempre. Los pecadores que sean quemados con el fuego eterno van a desaparecer para siempre. Así como Sodoma y Gomorra, que son un ejemplo de lo que pasa cuando viene el fuego eterno. También dice la palabra, nunca se apagará. En Jeremías 17:27, el profeta Jeremías, hablando acerca de la ciudad de Jerusalén, dijo que el fuego que viniera sobre las puertas de la ciudad de Jerusalén nunca se iba a apagar, no se apagará jamás. Y pues hasta que yo sepa, hace un poco de tiempo estuve en Jerusalén y las puertas de la ciudad pues no están quemando, y lo que quiere decir es que ese fuego que iba a quemar esas puertas las iba a destruir para siempre, básicamente, o que no iban a existir ya más, o que iban a ser obviamente quemadas hasta que se consumieran completamente. Y eso es básicamente la idea de que una vez que les prendieran fuego no iban a poder apagarlo y se iba a quedar consumida y la ciudad iba a quedar vulnerable y la gente iba a poder entrar porque no iba a ser posible apagar el fuego que se prendiera en esas puertas. Y eso fue exactamente lo que pasó. Cuando el rey de Babilonia, vino a conquistar Jerusalén, quemaron las puertas y no hubo manera de apagarlas. Las puertas fueron totalmente consumidas y los ejércitos del rey de Babilonia pudieron entrar a través de las puertas de la ciudad. El fuego no fue posible apagarlo, nunca se apagó. No se estaba refiriendo a eternidad, sino que simple y sencillamente iba a ser imposible destruir o apagar ese fuego. Y es lo mismo que le va a pasar a los pecadores. El fuego que nunca se va a apagar va a ser imposible, aunque se den vueltas y aunque encuentren la manera de echarse agua para quitársela. Ese fuego que el Señor va a enviar para destruirlos no se va a poder apagar, los va a destruir finalmente. El caso de los siglos de Apocalipsis 20:10 es una expresión obviamente de eternidad. Ezequiel 28:13 al 19 también dice es un caso de eternidad. Lo que está tratando de decir es que su castigo va a ser una consecuencia, va a ser por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a ser destruido, vas a ser extinguido por un fuego cuya consecuencia finalmente va a ser ceniza, y eso, que ese fuego que te destruyó va a ser, ahora sí, por los siglos de los siglos, nunca más vas a volver a existir. La consecuencia del fuego es por los siglos de los siglos, no el fuego en realidad. Y finalmente el lago de fuego, le dice pastor, pero el lago de fuego aparece en la Biblia. Si ustedes se van a ese lago de fuego de Apocalipsis, se van a encontrar que en ese lago de fuego también va a ser echada la muerte. ¿Qué dijo que va a ser echada en el lago de fuego? La muerte. ¿Y qué cosa es la muerte? ¿Me vas a decir que es un ser vivo la muerte? Entonces te está diciendo que el concepto de la muerte va a ser echada en el lago de fuego. ¿Qué quiere decir entonces lo que va a ser echado en el lago de fuego? Y va a ser echado Satanás, y va a ser echada la bestia, y va a ser echado el falso profeta, y va a ser echado la muerte.
quiere decir que nunca más va a existir la muerte. Entonces lo que quiere decir la palabra lago de fuego es extinción. Ese lago de fuego es sinónimo de extinción. Va a dejar de existir. Va a dejar de existir Satanás, va a dejar de existir sus ángeles, van a dejar de existir los pecadores y va a dejar de existir la muerte. Nunca más va a existir. Todo lo que entra en ese lago de fuego deja de existir. Nunca más va a volver a ocurrir. Así que todas estas palabras tienen básicamente una interpretación y una manera de entender acerca de lo que realmente puede ser. Y la séptima razón es una razón muy sencilla y muy simple. ¿Cómo comenzamos este tema? Empezamos con un versículo básico que dice, 1 Juan 4:8, se lo tiene que aprender de memoria. Dice, todo el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué no conoce a Dios el que no ama? Porque Dios es amor. ¿Y qué tiene que ver con la razón número 7? Queridos hermanos, Dios es amor. Hay dos características acerca de Dios. Número 1, Dios es amor. Y número 2, Dios es justo. ¿Cuáles son las dos características que de Dios? Es amor y Dios es justo. Uno dice, es que Dios es justo y por eso tiene que castigar. Bueno, vamos a hablar de ese castigo. Fíjate lo que dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté, ¿con qué? Con misericordia. A ver, hermanos, ¿cuánto es un amor eterno? A ver, el Señor amaba, hermanos, el Señor amaba a Caín. ¿Cuánto tiempo vivió Caín? A ver, echémosle cuentas. Caín fue el que mató a Abel. ¿Lo amaba Dios o no lo amaba? Tanto lo amaba que hasta puso una ley de que no le hicieran nada aun cuando había matado a su hermano. ¿Se acuerdan? Dios lo amaba. Ok. Eso no quiere decir que lo va a salvar porque lo ama, pero lo ama. ¿Pero qué tanto lo amó? Pues como ama a todos, con amor como eterno. Pero ya se le acabó el amor al Señor porque desde que se murió Caín, lo metió en el infierno, lo ha estado atormentando aproximadamente 6,000 años. Entonces no es amor eterno. Imagínate lo que está diciendo Caín ahorita que se está quemando ahí. Pues no que me amabas con amor eterno, ¿eh? Más bien me estás castigando con eternidad y me amaste nada más por 60 años, 70 años. No sé cuánto habrá vivido Caín. Ponle que haya vivido 1,000 años. Como quieren, no se comparan con 6,000 años. Pero bueno, vamos a hablar más de eso. Ezequiel 18:32 dice, no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová, convertíos pues y viviréis. Más versículos. Ezequiel 33:11. Diles, dice Jehová Dios, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío en su camino y que viva. Volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Nota un Dios maravilloso que quiere que nos arrepintamos. Versículos de Deuteronomio 4:31. Porque Dios misericordioso, Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto de tus padres que les juró. Sigue leyendo. Salmos 86:15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente. ¿Cómo es Dios, hermanos? Misericordioso y ¿qué más? Clemente. Imagínate una persona que ya tiene 6,000 años quemándose en el infierno. Esa persona puede decir, Dios, eres misericordioso y eres clemente. Eso puede decir. Piénsalo. Piensa que una persona que se está quemando por 6,000 años y que diga, tú eres misericordioso y clemente. Sigo leyendo. Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y ¿qué más? Y verdad. ¿Qué nos pide el Señor que seamos? Fíjate lo que dice en Levíticos 19:36. Un Dios que te dice, yo quiero que mi pueblo tenga balanzas justas. ¿Qué quiere decir balanza justa? Una balanza justa era una balanza que tú le ponías 1 kilo y pesaba 1 kilo. Una balanza injusta. Fíjate, yo tuve un miembro de iglesia que antes de ser adventista se dedicaba a adulterar las bombas de gasolina. ¿Qué estoy diciendo al adulterar las bombas de gasolina? Estoy diciendo que las gasolineras le pagaban para que cuando tú le estás prestando la gasolina aparezcan los numeritos de lo que llevas. El adulterio era que tú le estabas poniendo 1 litro, pero realmente le estabas poniendo 700. ¿Me estás siguiendo? Y te marcaba como que era 1 litro. Eso era un adulterio. Esa es una balanza injusta. Es como cuando vas yo recuerdo cuando iba a comprarle a los menonitas allá en México 1 kilo de queso de Chihuahua, porque se vende queso de Chihuahua, y lo agarraba y yo decía, oye, ¿esto es 1 kilo? Yo estoy acostumbrado a pesar los kilos de tortillas y los kilos de harina de allá de mi ciudad, y lo pesaba y se sentía muy diferente, y este kilo estaba 1 kilo, decía, wow. Lo que pasa es que ellos no adulteraban las balanzas de ellos eran de veras 1 kilo, y yo sentía ese kilo y decía, oye, este kilo está más pesado que los kilos que yo conozco.
Estamos hablando de balanzas injustas. Estaba acostumbrado yo a kilos que eran balanzas injustas. Bueno, el Señor dice, ustedes deben tener balanzas justas, pesas justas, efa justo, hin justo tendréis, porque yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Entonces nota una característica de Dios. Dios es ¿cómo? Es justo, justo. Mira lo que dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad hay en él. Él es justo y es recto. Mira lo que dice 2 Crónicas 6:23. Tú oirás desde los cielos y obrarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío. Sí, Dios va a pagar al impío, tornándole su proceder sobre su cabeza y justificando al justo en darle conforme a su justicia. ¿Qué va a dar el Señor al justo? Conforme a su justicia, y al pecador conforme a su maldad. Obviamente, si al justo le das conforme a su justicia, al pecador le vas a dar conforme a su maldad. Y Dios es justo, balanzas justas. Mira lo que dice Job 4:17. ¿Será que el hombre, o sea, tú y yo, somos más justos que el que nos hizo? Y la respuesta a esa pregunta es, por supuesto que no. Dios es más justo que yo, Dios es más justo que tú, Dios es más justo que cualquier ser creado. Dios es perfectamente justo. Bueno, yo te voy a hablar de justicia como yo la veo, de lo que es justo, y cualquier ser humano, sea el que sea, si va a escuchar lo que yo le voy a decir, va a decir, pues eso es justo. Mira lo que dice Job 34:23. Mira lo que dice, no carga, o Dios no le da al hombre más de lo justo. ¿Qué dice que no le da? ¿Más de lo qué? Más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. O sea, no, Dios no te va a pagar más de lo que te mereces. De tal manera que tú le digas, Señor, tú me estás castigando más de lo que yo me merezco. No. Dios no le da al hombre más de lo que se merece. Mira lo que dice Salmo 103:8-11. Pon atención. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, no va a contender conmigo para siempre. ¿Qué dijo? ¿Que no qué? Bueno, ¿qué está haciendo Dios con él que está atormentando en el infierno? ¿Qué está haciendo? De acuerdo a lo que cree la gente del infierno, ¿qué está haciendo? Lo está atormentando, ¿para cuándo? Para siempre. Y la Biblia dice, no lo va a atormentar o no va a condenarlo para siempre. Sigo leyendo. Ni para siempre guardará el enojo. No va a guardar el Señor para cuándo. Oye, Señor, ya me estás aquí quemando, ya tengo 7,000 años. Pues no, que no era para siempre. No, pues tú estás para siempre, compadre. Sigo leyendo. No ha hecho con nosotros, miren lo que dice, conforme a nuestras iniquidades. Así de bueno es el Señor que ni siquiera nos hace lo que nos merecemos. Ni siquiera, mira lo que dice, ni conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a lo que merecen nuestros pecados. Es lo que dice la Biblia. Sigo leyendo. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ok, vamos a hablar de eso. Ahí está. Nota la forma en la que es Dios. Dios es justo, no nos da más de lo que nos merecemos, nunca va a pasarse, nunca va a hacer nada que sea injusto. Ok, vamos a hablar de mí. Vamos a suponer que yo soy un pecador, porque soy un pecador y merezco morir. Ok, perfecto, me voy a morir. Vamos a suponer que yo peco cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día de mi triste y miserable vida. ¿Cuánto voy a vivir? Pues si me la paso peque todos los días, pues ¿cuánto puedo vivir? ¿70 años? Se me hacen muchos, pero vamos a poner que viva 70 años. No es físicamente posible pecar, porque me tengo que dormir, a menos que dormido también esté pecando, pero bueno, vamos a suponer que me la paso pecando todo el tiempo. Vamos a suponer que peque 70 años de mi vida, que no creo, pero vamos a ponerlo así. 70 años peque, ok, merezco irme al infierno, me voy al infierno. ¿Cuánto tiempo merezco ser atormentado? ¿Qué es lo que dice cualquier persona inteligente? ¿Cuál es lo justo? Lo justo es que me queme 70 años. Cualquier otra cantidad es injusta. Piénsalo, por favor, piénsalo. Y en la medida que ya son 100 años, ya se fue injusto. Y 200 años, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 2000, 3000 millones de años. El Señor atormentándome. ¿Tú crees que eso es justo? ¿Tú crees que eso es equidad? ¿Tú crees que eso es una balanza perfecta? Eso puede decirle, Señor, no nos ha dado conforme a nuestras iniquidades. Eso puede decir que es un Dios de amor. Eso tú puedes decir que es un Dios que es perfecto, que no le carga al hombre más de lo que es justo, de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Cómo puede entonces una persona creer que Dios va a atormentar a los pecadores para siempre, por los siglos de los siglos, y decir que Dios es justo? ¿Cómo puede una persona, un cristiano, decir que Dios es amor y creer que a los pecadores, a los que no quisieron seguirle,
vengativamente los mete en el infierno y luego todavía tiene que utilizar su poder. ¿Por qué? Porque físicamente la persona que se quema, de alguna manera Dios tiene que estar usando su poder constantemente para que esa persona siga viviendo. Mientras lo queman, tiene que estar viviendo. Mientras la atormentan, de alguna manera Dios tiene que usar su poder sobrenatural para seguir castigando a esa persona. Eso es un Dios cruel. Eso es un Dios malvado que no merecería ser adorado. ¿Y sabes qué es lo que causa en la mente de una persona? Rebelión. Ya ves qué peligroso es tener una idea equivocada acerca de Dios. Tener la idea de que Dios castiga a una persona para siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. No vino el Señor Jesús a mostrarnos lo que era Dios. Un Dios de amor. Un Dios que en la cruz del Calvario dijo: Señor, perdónalos. A los que lo estaban crucificando, a los que lo estaban martirizando, dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el verdadero carácter de Dios. Esa idea es totalmente en contra de la forma de ser de Dios. Desfigura el carácter de Dios. ¿Con cuánta razón estas dos doctrinas, la doctrina de la inmortalidad del alma y la doctrina del sábado, es un ataque contra Dios? Es un ataque contra ese Dios maravilloso y perfecto al cual adoramos. Es una mentira satánica diseñada para destruir, para acabar, para socavar. Apocalipsis 21:1 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existe. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una esposa ataviada para su marido. Entonces oí una grande voz del cielo que decía: he aquí el trono de Dios con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo vivirá con ellos. Versículo 4, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte. Y está la mamá ahí llorando, y el Señor le viene a enjugar sus lágrimas porque sus hijos no se salvaron. Y mientras están enjugando las lágrimas, le dice: ay, pero Señor, los estás atormentando en el infierno y los puedo ver. ¿Cómo puedes creer eso? ¿Cómo puede Dios enjugar las lágrimas de todos nosotros que vamos a tener? O si yo me pierdo, mi madre o se salva, o mis hermanos o mis seres queridos se salvan. ¿Cómo puede Dios enjugar las lágrimas de alguien cuyo ser amado está siendo atormentado por los siglos de los siglos? ¿Cómo puedes tú servir a un Dios por la eternidad que no le está pagando justo al pecador que fue pecador? La Biblia dice: enjugará Dios toda lágrima de sus ojos y ya no habrá más muerte. ¿Qué más no va a haber? No va a haber más llanto. ¿Y qué están haciendo los del infierno? No va a haber más llanto, ni clamor. ¿Y qué están haciendo los del infierno? Ni dolor. ¿Y qué está pasando en el infierno? Por eso es que el infierno no existe. Esta idea del infierno es totalmente antibíblica, es totalmente contra el carácter de Dios, un ataque al plan de salvación. No va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Yo sé que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. ¿Va a haber un pago a los pecadores? Sí. Dios los va a destruir y van a quedar, como dice la Biblia, de los muertos nada saben. Su memoria es puesta en olvido. Su amor, su odio, su envidia desaparecieron ya, no tienen ya más parte de todo lo que se hace abajo del sol. Ese es el castigo. Van a ser destruidos para nunca más volver a existir. No van a sentir, no van a saber lo que pasó, simple y sencillamente fueron desconectados y ya no van a existir. Y van a estar sepultados. Una ciudad memorial, ¿sí? Por eso dice Isaías: y saldrán y verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. Ahí van a estar en el panteón. Para que el universo quede vacunado para siempre y nunca más se vuelva a levantar el pecado. Que el Señor los bendiga. Servimos a un Dios maravilloso. Dios les acompañe. Vamos a orar. Te agradecemos, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, porque en tu santa palabra tenemos suficiente información para detectar el error. Ahora entendemos y conocemos que hay dos doctrinas que Satanás ha escogido de una manera especial para atacar tu santa palabra y para atacar la verdad del tiempo del fin y para preparar a los seres humanos para rebelarse contra ti y pelear en la batalla de Armagedón. Ahora entendemos que la triple alianza se va a formar finalmente basado en estas dos doctrinas. Te pedimos perdón si en algún momento hemos juzgado mal tu carácter. Ahora reconocemos que eres un Dios de amor y misericordia, que no nos has pagado más de lo que merecemos y que no le vas a pagar a nadie más de lo que merece. Y sin embargo extiendes y abres tus manos pidiéndole a la persona que se arrepienta para que pueda vivir por los siglos de los siglos. Cuán maravillosa es tu oferta de poder existir para siempre, de poder liberarnos del castigo final que es la muerte. Bendice a cada uno de los que están aquí siguiéndonos. Nos ponemos en tus manos de amor en este día santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.